Bienvenidos a una nueva sesión de su curso Historia del Pensamiento Económico, siguiendo a Rothbard en su libro de texto que fundamenta, que guía eh, esta materia. Ya la sesión pasada habíamos introducido el capítulo que Rothbard le dedica a Adam Smith, capítulo que es extenso. Bueno, Smith es uno de los personajes pues, a los que Rothbard le dedica más tiempo, más extensión, detalle en su trabajo, y tiene todo el sentido que así sea porque, bueno, eh, Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna. De hecho, como ya lo hemos dicho, para algunos historiadores del pensamiento económico, en esa eh, estructuración que se hace de la historia del pensamiento económico en tres grandes etapas, Smith abre la, la tercera, que es la etapa de teoría económica, y la abre con la publicación de la riqueza de las naciones, donde comienza pues para, para la historia del pensamiento económico, comienza la etapa de teoría económica, abren los clásicos, comienzan los clásicos, la línea, digamos, clásica que ya veíamos la sesión pasada, que por ejemplo, el caso de, de historiadores del pensamiento económico como Schumpeter, eh, significaba pues Smith y los clásicos con una desviación en el camino que seguía pues el desarrollo de la teoría económica, digamos, bien fundada. Bueno, vimos la sesión pasada el mito de Adam Smith, y esta sesión pues vamos a ver la vida de Smith y digamos que recordando la sesión pasada, ya Robert en esta parte pues le dedica a desmontar de alguna manera, bueno, eso que el mainstream de la economía pues ha presentado como el padre de la economía. Y bueno, estuvimos viendo pues que Robert le dedica a veces de manera fuerte a, a este personaje, bueno, tratándolo incluso de plagiario. Y, y bueno, ¿no? Y opinando pues en particular que, digamos, Rothbard pues, si es que poner algún nombre pues de padre de la economía, pues Rothbard decantaría más por Cantillon. Bueno, pasamos entonces entramos de lleno pues, a la sesión de hoy y vamos a continuar pues estudiando a Smith, y en particular un poco su biografía. Bueno, nace Smith, nos presenta aquí Rothbard pues la biografía pues, eh, del personaje. Nace Smith en 1723 en Kirkcaldy, cerca de Edimburgo, Escocia, hijo de Adam Smith, quien había muerto poco antes de que él naciera. Smith, el padre de Adam Smith, era abogado pues, distinguido, judicial en Escocia. Controlador de aduanas, el pueblo pues donde nace Smith, casado con una mujer de familia terrateniente adinerada local. Fue criado por su madre, el padre había muerto un poco antes de nacer. Y el pueblo pues, de Kirkcaldy era presbiteriano. Ya cuando estuvimos viendo un poco la ilustración escocesa, vimos pues los vínculos de Smith con
y los ilustrados, digamos, escoceses, y los radicales y los moderados presbiterianos. En la Board School del pueblo conoció a muchos jóvenes presbiterianos escoceses, por ejemplo, John Drysdale, que iba a ser 2 veces moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Ahí se vincula, pues, de alguna manera Smith con los presbiterianos. Smith provenía de una familia de funcionarios de aduana. Familia de funcionarios de aduana. Su primo Hercules Scott Smith también trabajó como recaudador de aduanas en Kirkcaldy. Su tutor, también llamado Anne Smith, ya tenemos 3, ¿no? Anne Smith, el padre también, y el tutor fue recaudador de aduanas en Kirkcaldy e inspector de aduana para los puertos escoceses. Otro primo más, llamado Anne Smith, llevan 4. Sirvió más tarde como recaudador de aduanas en Aloha. Bueno, aquí está mostrando unos roles, pues, la gran vinculación, pues, familiar que tenía la familia Smith con un tema familiar, pues, el dedicarse a ser funcionario de la aduana. De 1737 a 1740, Smith estudió en el Glasgow College bajo el influjo de Hutcheson, ya lo comentábamos también en aquel capítulo de la Ilustración Escocesa, y ahí se impregna de las ideas del liberalismo clásico por la ley natural de economía política. Smith obtiene licenciatura en humanidades en Glasgow, la Universidad de Glasgow. Se bautiza en la fe episcopaliana. Estos son, digamos, también protestantes, cristianos. Su madre deseaba que su hijo se convirtiera en ministro episcopaliano. Luego es enviado Smith al Balliol College en Oxford a unos cursos para formar a sus futuros clérigos. Bueno, nos comenta Robert que en ese tiempo en Oxford fue infeliz Smith, pero podemos ver que aquí se nos muestra un poco, pues, el conocimiento que Smith llegaría a obtener de temas, pues, religiosos, ¿no? Y de fe, de teología. Regresó después de 6 años, con 23 años, sin haberse ordenado. Su madre quería que fuera ministro episcopaliano. A pesar de su bautismo y de la presión de la madre, siguió siendo presbiteriano. Vuelve a Edimburgo en 1746. Permanece desempleado durante 2 años. En 1748, Lord Keynes, llamado Henry Home, también lo conocimos, pues, lo introduce Rothbard en su capítulo de la Ilustración Escocesa, pues, y líder liberal de la Ilustración Escocesa. El capítulo que Rothbard dedica a la Ilustración Escocesa ya también nos ha presentado, entre otros personajes, a Lord Keynes, que era primo de David Hume, y él decide, pues, en 1748 promover una serie de elecciones públicas en Edimburgo para educar a los jueces, y junto a James Oswald de Dunniker, amigo de infancia de Smith, Lord Keynes hizo que la Sociedad Filosófica de Edimburgo patrocinara a Smith durante varios años. Bueno, elecciones sobre ley natural, literatura, libertad, libre comercio. Estamos viendo de alguna forma la influencia de estos grupos en Smith. En 1750, Adam Smith obtiene la cátedra de lógica en su alma mater, la Universidad de Glasgow, y no tuvo ningún problema con el requisito de aceptar la confesión de fe de Westminster ante el presbiterio de Glasgow.
Muy bien. 2 años después, en 1752, asciende a la cátedra de filosofía moral de su maestro Hutcheson en Glasgow, y ahí permaneció durante 12 años. O sea, toma la cátedra de filosofía moral que ya su maestro Hutcheson dirigía en Glasgow, en la Universidad de Glasgow. Ahí estaría por 12 años. Bueno, las clases de Smith en Edimburgo y Glasgow eran muy populares. Fíjense que viene con su formación en Derecho Natural, Historia, Comercio, Libertad. Bueno, sus clases tienen un mayor énfasis en el sistema de libertad natural, en ley natural, en laissez-faire, lo que en ese entonces defendía con mucha menos reservas que más tarde en su más cauteloso Riqueza de las Naciones. Aquí Rothbard asuma la opinión de que en la Riqueza de las Naciones fue menos, digamos, menos liberal en el sentido pues de lucha por las ideas, ¿no? El laissez-faire. Comenta Rothbard que cuando estaba dando clases era mucho más, digamos, fuerte para transmitir las ideas, pues más decisivo que luego en la Riqueza de las Naciones. Convirtió a muchos, ya recuerden que en la sesión pasada, pues Robert también introduce su opinión sobre la riqueza de las naciones, ¿no? Y la presentó pues como, no solamente habló de Smith como plagiario, sino también presenta la riqueza de las naciones como, bueno, como una, si acaso en un aporte, dice Robert, pues es unir muchas cosas y relacionarlas, pero que no tenía, digamos, ni avance, más bien representaba un retroceso en algunas áreas, así que olvidando lo que ya, digamos, eh, personajes como Cantillon habían avanzado en la ciencia económica, pues más bien presenta la riqueza nacional como bueno, una mezcla de cosas y retroceso, y que es tan confusa que por eso es que digamos, por eso es que brilla tanto. Bueno, convirtió muchos Smith de los principales comerciantes de Glasgow a este nuevo credo de la libertad. Muchos comerciantes. Smith también ingresó en las asociaciones sociales y educativas que empezaban a formarse parte del clero presbiteriano moderado. Es decir, Smith también participa en estas asociaciones como de profesores universitarios, eruditos, abogados, tanto en Glasgow como en Edimburgo. Y es probable entonces que David Hume, vinculados pues a estos círculos de moderados presbiterianos, de profesores universitarios, probable que David Hume asistiera a esas clases de Smith en Edimburgo en 1752. Pues se hicieron grandes amigos poco después. Bueno, continuar luego presentándonos la biografía. Smith fue miembro fundador de la Sociedad Literaria de Glasgow. Allí se discutían, pues, se dan debates de alto nivel todos los jueves por la tarde, de noviembre a mayo. Tanto Hume como Smith, ya nosotros conocimos también de la mano de Rothbard el personaje Hume, David Hume, y su teoría, por ejemplo, monetaria. Tanto Hume como Smith eran miembros y en una de las primeras sesiones Smith leyó un comentario de algunos de los discursos políticos de Hume, recientemente impreso. Recordemos esta obra de Hume, que también nos presentó Robert. Bueno, Smith lee algunos de los comentarios de algunos de esos discursos. Quizá ahí está la opinión de Hume en teoría cuantitativa del dinero. Extrañamente, ambos amigos, miembros que son brillantes de la sociedad, eran muy reservados, nunca dijeron ni una palabra en ninguna de las discusiones.
Bien, continuamos entonces. Smith es miembro de esa Sociedad Filosófica de Edimburgo y la Sociedad Selecta de Edimburgo. Florecieron en 1750 estas dos sociedades, se reunían semanalmente con la élite moderada de poder con el clero. Es decir, esa élite moderada en la que estaba pues Hume, Smith, gente de la universidad, abogados, eruditos, pues se reunían semanalmente con el clero también, con la universidad. Tal. Fue también miembro activo del Club de Economía Política de Glasgow, el Oyster Club de Edimburgo, el Club Simpson de Glasgow, el Poker Club de Edimburgo, fundado por Ferguson. Fíjense en los detalles en los que abunda Rothbard, que impresiona. Profesor de filosofía, Ferguson Moral en la Universidad de Edimburgo, específicamente para promover el espíritu marcial. Bueno, fíjense que también ahí se vincula con Ferguson. Smith fue uno de los principales contribuidores y editores del Frustrado Edinburgh Review. En estas fechas, este año, dedicado principalmente al Edinburgh Review a la defensa de sus amigos Hume y Keynes frente al clero calvinista evangélico radical de Escocia. Recordemos pues que en un momento también cuando nos presentan a Hume, Rothbard, pues nos comenta esta tensión de su vida con este clero calvinista, hecho estuvo a punto de ser excomulgado, pero bueno, lo evitaron sus amigos. El Edinburgh Review fue fundado por Alexander Wedderburn, que iba a ser juez, miembro del Parlamento de Inglaterra, y finalmente también fue Lord Canciller Wedderburn en final después del siglo XVIII. Final del siglo XVIII, y Wedderburn era tan libertino, comenta Rothbard, como para defender la legalización de los burdeles. Era tan libertino Wedderburn que, bueno, pretendía pues la legalización de los burdeles. Por supuesto, esto no le gustaba mucho al clero calvinista evangélico, radical de Escocia. Pero bueno, Rothbard, pues, Smith se convierte en uno de los principales editores de esta publicación, Edinburgh Review, que dura muy poco, apenas pues en estos años, un año y algo, 2 años, fundado por Wedderburn, que llegó a ser hasta Lord Canciller de Inglaterra. Bueno, otras luminarias del Edinburgh Review fueron importantes líderes moderados. Estaba John Jardine, la hija de Jardine se casó con el hijo de Lord Keynes, que era el poderoso reverendo William Robertson. Entonces se casa la hija de Jardine con el hijo de Lord Keynes, el reverendo Robertson, el reverendo, es decir, en este grupo del Edinburgh Review estaba Jardine, estaba Robertson, estaba el reverendo Blair, profesor de retórica en la Universidad de Edimburgo. Son personajes que nos presentan los grupos. Una forma para vincularlo con Smith. Nos comenta que la intensidad del presbiterianismo, aunque no fundamentalista, de Adam Smith. Recuerden que fue de los presbiterianos moderados, pero su intensidad por el presbiterismo puede verse en su relación con Blair. Blair era ministro de Highkirk, Gary Fryer, estaba en continuo conflicto con el clero calvinista ortodoxo. O sea, Blair era ministro, pero digamos, presbiteriano, pero de los conservadores,
perdón, de los moderados, y está permanentemente pues en pugna con el clero calvinista ortodoxo, y este clero le denunciaba repetidamente en los presbiterios de Glasgow y Edimburgo. En La riqueza de las naciones, Smith incluyó el siguiente encomio al clero presbiteriano, y cita a Rothbard: tal vez haya en Europa muy pocos grupos de hombres más eruditos, decentes, independientes y respetables que la mayor parte de los clérigos presbiterianos de Holanda, Ginebra, Suiza y Escocia. Bueno, de alguna manera, alaba pues Smith a este grupo de presbiterianos moderados. Su viejo amigo Blair, aún siendo importante, aunque atacado clérigo presbiteriano, comentó en una carta de Smith, cita a Rothbard: pienso que eres demasiado favorable al presbiterio. Bueno, todavía para Blair, digamos, Smith era muy favorable al presbiterio. Bueno, que de alguna manera muestra pues esa tensión entre Blair y los presbiterianos ortodoxos. Bueno, continúa Rothbard aquí con nuestra presentación de la vida de Smith. Después de que Smith publicara su filosofía moral en su teoría de los sentimientos morales, recordemos que hay como tres grandes obras pues, famosas de Smith. Por supuesto, La riqueza de las naciones, que es una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. La teoría también de los sentimientos morales, recuerden que era profesor de moral, teoría de los sentimientos morales, y bueno, las notas de jurisprudencia, que son apuntes de sus alumnos. Bueno, después que Smith publicara filosofía, su filosofía moral en teoría de los sentimientos morales, su creciente fama le hizo ganar un lucrativo puesto en 1764 como tutor del joven duque de Buccleuch. Entonces, durante 3 años fue tutor de este joven duque en Francia, y bueno, Smith ahí obtuvo un salario anual vitalicio de 300 libras, que era el doble. Tuvo un salario anual vitalicio de 300 libras, que era el doble de su salario anual en Glasgow. Aquí, bueno, pues 3 años de tutor de este joven duque en Francia. En Francia conoció la obra de Turgot y del oficiócrata. Recordemos que ya en la sesión pasada, pues ya Rothbard nos decía que una de las cosas, pues de alguna manera, que él critica de Smith es que ya había conocido la obra de Turgot y del oficiócrata, el avance de alguna manera en la ciencia económica, del oficiócrata de Cantillon, y que de alguna forma él se haya desviado. Bueno, una vez terminadas sus tareas tutoriales con este joven duque de Francia, Smith regresó a su pueblo natal, Kirkcaldy, donde, bueno, una vez asegurado ese expendio vitalicio, se dedica durante 10 años a completar la riqueza de las naciones. Entonces, bueno, aquí lo que está comentando Rothbard es que después de esa experiencia, tutoreando pues al joven duque en Francia, de la cual obtiene este salario vitalicio, pudo dedicarse durante 10 años a la riqueza de las naciones, que había empezado cuando llegó a Francia. Bueno, la fama de la riqueza de las naciones, comenta Rothbard, hace que su orgulloso antiguo pupilo, o sea, la riqueza de las naciones se publica, se hace famosa, recuerden que se publica en 1776, bueno, al parecer pues le llegó la noticia y la publicación a su antiguo pupilo, el duque de Buccleuch, y este le ayudó a conseguir en 1778 un cargo de comisionado de aduanas escocesas en Edimburgo. Recordemos que por esa razón es que lo presenta Rothbard. Smith venía de una familia de funcionarios de la aduana.
Aquí tenemos otro Adam Smith que trabaja en aduanas, es decir, el de los, creo que si no recuerdo mal, 4 Smith que vimos. Bueno, este es uno más, funcionario aduanal, pero Smith, digamos, famoso. Entonces, bueno, nada, este duque le ayudó a conseguir este puesto, que es bien pagado, dice Rothbard, comisionado de aduanas en Edimburgo, y ese puesto lo mantuvo hasta el día de su muerte en 1790. Es decir, 14 años después, 14 años después de la publicación de la riqueza de las naciones, muere Smith. Y digamos que esos últimos 12 años de su vida estuvo pues en ese cargo bien pagado. Era una paga de 600 libras anuales. Fíjense que el doble de lo que ya tenía por vitalicia, ya el doble del pago que ya se le ha garantizado de forma vitalicia de 300 libras, pues por haber tutoreado al duque de Buccleuch. Bueno, pues entonces nada, la paga era 600 anuales de su puesto en el gobierno, añadido a esa pensión vitalicia que ya ganaba, que eran 300, ¿verdad? Libras, por haber tutoreado al duque, y eso le daba entonces una cifra pues anual de 1000 libras más o menos, de pensión, digamos, vitalicia, y Rothbard la califica como un ingreso de príncipe, como lo había escrito uno de sus biógrafos. Es cierto, para de alguna forma destacar que Smith, sus últimos años de vida, pues ya pudo disfrutar de unos buenos recursos y dedicarse pues a su obra fundamental, ya la propagación de la idea. Incluso el propio Smith escribió en ese periodo que era tan rico como podía desear. Al parecer, pues para la época, 1000 libras anuales era un dinero, bueno, muy importante. Solo se lamentaba Smith porque tenía que atender su puesto en las aduanas. Bueno, se lamentaba porque, bueno, tenía que atender este puesto y él tenía digamos, un mayor gozo, pues disfrute, afición a la academia. Entonces, bueno, se lamentaba porque tenía que atender el puesto en las aduanas, que le reportaba los 600 anuales, lo que le quitaba tiempo para sus empleos literarios, cosa que él disfrutaba mucho más. Bueno, la mayoría de los historiadores han tratado el puesto de Smith en las aduanas embarazosamente. No tenía que hacerlo en premio a sus logros intelectuales, dice Rothbard. Lo han tratado pues como de forma embarazosa, pasar por allí, bueno, porque uno tiene pues la concepción de que Smith es, bueno, puramente académico. Y bueno, Rothbard dice que no tenía que hacerlo en premio a los logros intelectuales, ese cargo. Smith trabajaba la jornada completa en su puesto. A menudo presidía reuniones diarias del Consejo de Comisionados de Aduana, es decir, fue un funcionario público activo. Smith consideraba el nombramiento y aparentemente encontró el puesto divertido y relajante. Empleó poco tiempo o energía en el estudio y la escritura después de su nombramiento, aunque él prefería pues dedicarse a sus temas literarios, pero claro, trabajaba pues jornada completa. Y tuvo entonces poco tiempo para dedicarle al estudio y la escritura. Esos últimos 12 años de su vida. El fundamento de la búsqueda del puesto por Smith no era tanto por sus logros intelectuales, sino como una recompensa por su ayuda como consejero sobre impuestos y presupuestos al gobierno británico. Él desde mediados de la década de los 60 del siglo XVIII, era ya consejero sobre impuestos y presupuestos del gobierno. Y de alguna manera, pues veía este cargo como una recompensa por esa labor y eh, no tanto por sus logros intelectuales. Muy bien. De esta forma termina Robert, bueno,
sus detalles sobre la vida de Smith y pasa a una parte pues, importante en la teoría, digamos, presentada por Adam Smith, que es la división del trabajo. Bueno, Smith empieza la riqueza de las naciones con la división del trabajo. Esto es uno, digamos, de los aportes fundamentales por lo menos publicados de Smith, ¿no? De la riqueza de las naciones. Comienza Smith la riqueza de las naciones con la división del trabajo. Para él, esa división tenía una importancia crucial y decisiva. Bueno, Smith, digamos, entre los, por lo menos los aportes que se conoce según, digamos, el mainstream, es que está el de la división del trabajo, está el de las ventajas absolutas y el tema de que, bueno, cada quien se especializa en algo y luego intercambia, pues, tiene que ver con la división del trabajo. Y bueno, digamos, en principio te dedicas a las ventajas absolutas. Lo que pasa es que luego Ricardo va a desarrollar el tema de las ventajas comparativas. Pero bueno, para él esta división era muy importante, la división del trabajo. Entonces su maestro Hutcheson también había analizado la importancia de la división del trabajo en la economía en desarrollo. También lo hizo Hume, Turgot, Mendeville, Tim Harris y otros economistas. Esto lo dice Rothbard pues para, de alguna manera, indicar que no es una idea, digamos, propia de Smith, sino que ya anteriores pues, a él, Hutcheson, el mismo Hume, Turgot, obras que él ya había conocido, Smith ya había conocido, pues también trataron este tema. Para Smith, esa división del trabajo tenía una importancia descomunal. Entonces Rothbard dice que, bueno, oscureciendo materias más importantes, tan importantes como la acumulación del capital, el crecimiento del conocimiento tecnológico, Smith pues destaca la división del trabajo, pero oscurece esa otra que considera Rothbard importante. Según Schumpeter, recuerden que Schumpeter opinaba que Smith era un desvío en el desarrollo de la ciencia. Según Schumpeter, ningún economista anterior o posterior, Smith, hizo que la división del trabajo asumiera una posición directora de tanta importancia. O sea, no, dice, en opinión de Schumpeter, pues destaca aquí Rothbard que ni antes ni después de Smith alguien le había dedicado tanto como importante pues a la división del trabajo. O sea, dice Rothbard, porque opina Rothbard que hay temas mucho más importantes. Pero bueno, no se le quita mérito a la división del trabajo. Ok. Continúa Rothbard, pues hay más problemas en la división del trabajo de Smith que la exageración de su importancia. Hay más problemas. La percepción más antigua y más cierta del motor de la especialización de intercambio era que ambos se beneficiaban. Entonces, aquí empieza Rothbard pues de una forma a dar su opinión sobre el tema. Primero que el motor de la especialización y luego el intercambio era que en ese intercambio, pues cada parte involucrada, ¿verdad? Que dice Rothbard que por lo menos necesariamente tiene dos partes y dos productos. Cada parte se beneficia, o al menos espera beneficiarse. Por supuesto no se puede equivocar, pero cuando toma la decisión, espera beneficiarse del intercambio. Y ese es el motor para Rothbard principal de este tema. Que la gente se especializa e intercambia y lo hace, el incentivo está en que ambos se beneficien. ¿Ok? En caso contrario, si no se beneficiaran, pues el intercambio no se da. Entonces Smith, dice Rothbard, que traslada el foco principal del beneficio mutuo, lo traslada a una supuesta, dice Rothbard, irracional e innata propensión al trueque y el intercambio. O sea, como si los seres humanos fueran determinados por fuerzas externas a esos fines elegidos. Es decir, según Rothbard, pues Smith cambia el foco hacia una irracional e innata, solo tiene una propensión al trueque y al intercambio.
y no se enfoquen en el beneficio mutuo. Bueno, según Cannon, otro pues, historiador del pensamiento económico, Smith adoptó eso porque rechazaba la idea de las diferencias innatas en talento y capacidad natural. Según este autor, pues Smith no era muy dado a la idea de que, bueno, que somos diferentes en talentos y capacidades. Y dada pues esa diferencia que es natural, bueno, derivaríamos hacia distintas ocupaciones especializadas. O sea, es decir, todos tenemos distintos talentos, tenemos distintas capacidades, somos distintos en inteligencia, en voluntad, somos diferentes, ¿verdad? Y entonces, bueno, nada, vamos descubriendo esos talentos y nos especializamos. Entonces, claro, lo que dice aquí Cannon es que más bien Smith se enfoca en una tendencia innata al trueque, y quita para ellos, pues, desvía la atención de lo más importante, pues, la verdadera causa. Bueno, Smith adoptó la postura igualitaria ecologista, dice Rothbard, pues todavía dominante en la ciencia económica, de que todos los trabajadores son iguales y por tanto las diferencias entre ellos solo pueden ser el resultado de la causa, o sea, la diferencia entre ellos solo puede ser el resultado y no la causa de la división del trabajo. Es decir, en opinión de Rothbard, pues para Smith, todos los trabajadores son iguales. Y más bien que sean diferentes es un resultado y no es la causa del tema. O sea, y para Rothbard, pues al revés. La causa, pues, es que todos somos distintos. La causa de la división del trabajo es que todos somos distintos en talento y nos especializamos. Y luego intercambiamos. La división del trabajo está en la especialización, ¿no? Bueno, pero para Rothbard, pues Smith más bien opina que son iguales y más bien esa diferencia son los resultados y no la causa. Muy bien. Smith dejó de aplicar, dice Rothbard, ese análisis de la división del trabajo al comercio internacional, donde hubiera ofrecido, en opinión de Rothbard, pero hubiera ofrecido a Smith un poderoso apoyo para las propias ideas que él tenía de libre comercio. Es decir, Rothbard comenta que si hubiese dedicado esa división de trabajo, que lógicamente es trasladable, porque, a ver, si tú te dedicas, si tú te enfocas en esta causa, pues que es que somos distintos en talento y nos especializamos, ¿verdad? Para no intercambiar, y eso lo hacemos en el comercio nacional o en comercio doméstico, bueno, es muy fácil también ampliarlo al comercio internacional, porque igual, pues, el resto de personas de otros países, por ejemplo, tienen también talentos distintos y se especializan también en algo. Y luego pueden intercambiar digamos, con sus cercanos o con los del exterior. Pero bueno, dice Rodva que lamentablemente no se metió en el tema de comercio internacional, o sea, o sí se metió, pero no con la división del trabajo, que hubiese sido pues un apoyo para esas ideas de libre comercio. James Stuart Mill, otro famoso, ¿verdad? Será quien hace esa aplicación en la teoría de la ventaja comparativa. Que luego también pues, desarrolla, como ya le comentamos, Ricardo. Entonces, Stuart Mill, dice Rothbard, pues es quien va a aplicar división del trabajo y, digamos, extendida al comercio internacional en la teoría de la ventaja comparativa. Smith dio demasiada importancia a la división del trabajo dentro de una fábrica o industria, más allá de la extensión a lo nacional y a lo internacional, y descuidó la más importante división de trabajo entre industrias. Es decir, hizo un análisis del tema dentro de una industria y, digamos, descuidó entre industrias, que de verdad que es un concepto trasladable.
dentro de una empresa, de la división de trabajo, después llevado al sector, ¿verdad? O después o sea, entre varias empresas, pues digamos, entre sectores, así, pues, el país y pues internacionalmente. Pero bueno, dice Robert que se enfocó demasiado dentro de la empresa o de la fábrica. Pero bueno, paradójicamente siembra problemas por el futuro porque introduce la queja sociológica acerca de la especialización. Esa queja sociológica, dice Robert, fue acogida rápidamente por Marx y es un arte de los socialistas sobre la alienación. Sí, este tema de que, bueno, nos alienamos pues por ese intercambio pues de comercio internacional. Bueno, dice Robert que siembra Smith en ese sentido pues problemas. También comenta que se contradice entre el libro primero y el libro quinto de la riqueza de las naciones. ¿En qué sentido? Bueno, la división de trabajo cuenta para la riqueza de la sociedad civilizada y de hecho se iguala repetidamente con la civilización a lo largo del libro. O sea, la riqueza de las naciones, perdón, la división de trabajo cuenta para la riqueza de la civilización. O sea, en el libro apelaba la división de trabajo para expandir la atención e inteligencia de la población. Este, eso también es un producto importante de la división del trabajo, que luego en el intercambio, bueno, también fluye el conocimiento de las ideas. Entonces, bueno, se alaba la división del trabajo por expandir la atención e inteligencia de la población. Luego, en el libro quinto, supone que Robert opina que es una contradicción, mientras en el libro primero alaba la división del trabajo, en el libro quinto la condena porque lleva a la degeneración intelectual y moral, a la pérdida de sus virtudes intelectuales, sociales y marciales. Ahí es donde viene la alienación, ¿no? Bueno, la división de trabajo entonces te lleva a esa degeneración intelectual y moral. Entonces ahí puedes considerar, Rodríguez, que hay un conflicto, pues, ¿no? Una contradicción en defenderla para luego pues condenarla. Adam Smith, a pesar de ser un plagiario de considerables dimensiones, dice Rodríguez, bueno, ya de alguna forma lo había comentado en la sesión anterior, pero acusa a otra gente de plagiarle a él injustamente. En 1755 reclamó haber inventado el concepto de laissez-faire. Siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, reclama el concepto de laissez-faire o libertad natural, afirmando que había enseñado esos principios desde su clase en Edimburgo en 1749. Entonces, se reclama haber inventado el concepto de laissez-faire. Entonces, claro, dice Roca, bueno, puede ser, pero la reclamación, o sea, puede ser que le diera las clases, pues, de 1749, pero la reclamación ignora previamente esas expresiones en sus propios profesores, también en Grocio, o en Pfaffendorf, o en Bois-Guilbert. Ya ellos eran pensadores del laissez-faire francés, de final del siglo XVII, final del siglo XVII, es decir, un siglo antes pues, de la riqueza de las naciones. Ya estos personajes, estos intelectuales, habían hablado del laissez-faire, pensadores del laissez-faire francés en final del siglo XVII, que además Smith conoció de su obra de Turgot y los fisiócratas cuando tuvo en Francia, ¿no? En su paso como tutor de aquel duque de Buclow.
En 1769, Smith acusó de plagio contra Robertson en la publicación, con ocasión de la publicación de la historia del emperador Carlos V, que era una obra de Robertson. Perdón. No se sabe qué tipo de robo literario se suponía que era, y es difícil de adivinar, considerando la distancia de la obra de Smith con el libro de Robertson. Es decir, aquí Robertson lo que dice es sorprenderse, pues, acusa de plagio a Robertson en un libro que dice Robertson que está muy distante de la obra de Smith. Es decir, historia del emperador Carlos V, cuando Smith estaba hablando de las naciones y comercio. Pero bueno, dice Robertson que es difícil, pues, adivinar qué será este robo literario, dada esa distancia de las obras, ¿no? Bueno, aquí lo vemos acusando a Robertson de plagio. La más famosa acusación de plagio lanzada por Smith fue contra su amigo Adam Ferguson. O sea, también acusó a Ferguson de plagiario. En cuanto a la división del trabajo, dice que Ferguson se lo plagió. No rompió con el viejo amigo, como se pensaba, a causa del uso de Ferguson del concepto de división del trabajo, lo usó en este ensayo. En su ensayo sobre la historia civil de la sociedad, ¿sí? o la historia de la sociedad civil, publicado en 1767, fíjense, antes de la riqueza de las naciones, bueno, se supone que plagió división del trabajo a Smith. Bueno, dado todos los escritores que habían empleado antes el concepto, el comportamiento de romper con su amigo pues habría sido ridículo, dice Rothbard, porque ya ese concepto se ha usado previamente. En los principios de moral y ciencia política, principio de moral y ciencia política de 1792, Ferguson resumía el ejemplo de la factoría de alfileres, que justamente es el pasaje más famoso de la riqueza de las naciones. Aparte de la famosa mano invisible, el pasaje más famoso, dice Rothbard, es para mostrar lo que es la división de trabajo de la fábrica de alfileres. Que para producir con alfileres, pues, era más eficiente la división del trabajo dentro de la fábrica. Bueno, dice Rothbard que en esta obra de 1792, Ferguson resume ese ejemplo. Principios moral y ciencia política. Bueno, aquí está, digamos, el ejemplo. Una pequeña factoría de alfileres con 10 trabajadores, cada uno especializado en un aspecto distinto del trabajo, podía producir más de 48.000 alfileres diarios. Mientras que si esos 10 hubieran hecho todo el alfiler, cada uno, podían no hacer ni siquiera un alfiler al día, y sin duda no más de 20. De esta forma, la división del trabajo multiplicaba enormemente la productividad de cada trabajador. Pero aquí lo que están diciendo es que si yo agarro esos empleados, ¿no? Esos empleados, y cada uno se dedica a producir un alfiler completo. Bueno, Smith dice que no hubiesen completado, bueno, milagrosamente 20. En cambio, si se especializan en un aspecto distinto del alfiler y después ensamblan, digamos, entonces, bueno, se es más eficiente, pero hubiesen producido 48.000 diarios. Habrían producido 48.000 diarios. ¿Ok? Bueno, digamos, para ilustrar de alguna forma la división de trabajo y la eficiencia en el resultado de especializarse, ¿no?
de especializarse. Y luego intercambiar. Muy bien. En los principios, estos de finales, publicados por Ferguson a finales del siglo XVIII, principios de moral y ciencia política, Ferguson escribe, aquí cita Rothbard, una variedad adecuada de personas, de las cuales cada uno no realiza más que una parte de la fabricación de un alquiler, puede producir mucho más en un plazo concreto que tal vez doblar el número, del cual cada uno produciría la totalidad o realizaría cada parte en la construcción de ese diminuto artículo. Es decir, que incluso si duplicaran las personas y cada uno se dedica a la totalidad del producto, del bien, de producirlo, sería también menos eficiente que si por la mitad de las personas, pues cada uno se dedicara, se especializara en alguna parte del alquiler, del alfiler, perdón. Se produciría mucho más. Bueno, eso es una cita de Rothbard de los principios de moral y ciencia política de finales del siglo XVIII por Ferguson. Smith entonces reprendió a Ferguson por no reconocer la precedencia en el ejemplo de la fábrica de alfileres. Ferguson replicó diciendo que no había tomado nada de Smith, sino que en realidad ambos habían tomado el ejemplo de una fuente francesa que había conocido a Smith antes que él. Esto debe ser los fisiócratas. Aquí, digamos, confiesa Ferguson que no es que le robó nada a Smith, sino que ambos lo habían tomado de los fisiócratas franceses. ¿Ok? Entonces hay una fuerte evidencia, dice Rothbard, de que la fuente francesa de ambos autores, o sea, Ferguson y Smith, era el artículo sobre Pingles, o Pinglet, alfileres, en la enciclopedia de 1755, pues ese artículo menciona 18 aspiraciones distintas, pero 18 operaciones distintas para fabricar un alfiler, que es exactamente, dice Rothbard, el mismo número repetido por Smith en la riqueza de las naciones, aunque en las fábricas inglesas de alfileres el número de operaciones era 25. Es decir, lo que aquí está queriendo destacar Rothbard es que Smith, que es, digamos, está más cercano, pudiera pensar uno, a las fábricas inglesas, ¿verdad? Y si quiere estudiar esa división del trabajo para luego, digamos, teorizar sobre ella, bueno, debería usar más bien 25 operaciones como número de operaciones para producir un alfiler, no 18. Y es muy curioso que las 18 estén presentadas en este artículo francés, en Francia. O sea, que dice Rothbard que lo lógico que fuera que él hablara de 25, pues, pero habla de 18, entonces nada. Hay una fuerte evidencia de que más bien Ferguson y Smith tomaron esta idea de Francia. Bueno, Smith rompió una larga amistad al acusar injustamente a Ferguson de plagiarle un ejemplo. O sea, rompió esa larga amistad acusando a Ferguson de plagiarle un ejemplo que en realidad ambos habían tomado, sin reconocerlo, de la enciclopedia francesa. Entonces, rompió esa amistad de años, ¿verdad? Injustamente, porque ambos realmente tomaron el ejemplo de Francia y no Ferguson de Smith. Bueno, el comentario de Lorenzo Carlyle de que Smith tenía algunos pequeños celos en su carácter parece quedarse muy corto. En su obituario en el Monthly Review de 1790, en el obituario, aquí tenemos una cita, Smith vivía en tan constante aprensión porque sus ideas le fueron robadas, que si veía a cualquiera de sus estudiantes tomar nota en sus lecciones, instantáneamente le detenía y decía odio a los garabateadores. Es decir, este es el obituario. Tenía pues esa paranoia de que le fueran a robar las ideas, entonces, digamos, no permitía que sus estudiantes tomaran lecciones en clase.
aunque también hay evidencias de que Smith permitía tomar notas a los estudiantes, o sea, hay evidencia de que digamos, no les gustaba que los estudiantes tomaran lecciones, tomaran notas en las clases, ¿verdad? Y los detenía. Y también hay evidencia de que Smith permitía tomar notas a los estudiantes. Su temperamento malhumorado y su complejo son bien conocidos. Es decir, para Rothbard, pues Smith tenía un temperamento, pero malhumorado, y además un complejo, que era muy bien conocido. Tomen o no nota a los estudiantes. Entonces, claro, aquí es donde dice Rothbard, pues lo raro, pues, que Smith use una fábrica francesa, ¿verdad? En lugar de una fábrica británica, resalta un hecho curioso, que es celebrar la riqueza de las naciones. Entonces, el renombrado economista parece no percibir la revolución industrial que se produce a su alrededor. Es decir, estamos hablando que en esta época está comenzando la revolución industrial, y lo que dice Rothbard es que, bueno, toma un ejemplo francés, de una fábrica francesa, no se está dando cuenta que alrededor de él está por comenzar la revolución industrial. De alguna manera, esto Rothbard lo comenta como para decir que, bueno, que tampoco es una genialidad. Aunque era amigo del doctor John Roebuck, que era propietario de la ferrería Escarrón, cuya inauguración fue en 1760, y ahí comenzó la revolución industrial en Escocia. Es decir, por lo menos 16 años antes de la riqueza de las naciones, Smith no mostró ningún indicio de conocer su existencia. Es decir, siendo amigo de Roebuck, que era dueño de esta fábrica, de esta ferrería Escarrón, que marca el inicio de la revolución industrial en Escocia, siendo amigo incluso, bueno, tuvo que dedicarse a hablar, o mejor dicho, a hablar de la riqueza de las naciones sobre la fábrica francesa. Entonces, claro, lo que está diciendo Quiroga es que no se está dando cuenta ni siquiera de lo que está pasando alrededor. Pudo haber tomado muchos ejemplos para su publicación de lo que pasaba en las fábricas escocesas, pero lo fue una francesa. Entonces, ahí está, digamos, como más evidencia del tema particular. Bueno, aunque era al menos un conocido mentor, James Watt, lo que está diciendo Robert, o sea, eras amigo de Robo, también amigo de un inventor, y no comentaste, no eh, mostraste pues que supieras de esas dimensiones de Watt y de lo que estaba pasando en la fábrica de Roebuck. No hace mención, por ejemplo, al auge del canal, el canal de la Mancha, para el intercambio, ¿no? No hace mención, ¿verdad?, del auge del canal que haya empezado a principios de 1760, de los 60, esa década. Tampoco hace mención de la misma existencia de la floreciente industria textil del algodón o de la industria de la cerámica o de los nuevos métodos para fabricar cerveza. Es decir, lo que aquí está diciendo Robert es que hay digamos, tantas buenas ideas alrededor de él, tantos proyectos, tanto emprendimiento, tantas empresas funcionando. Está despegando la revolución industrial, y no se da cuenta. No hay referencia tampoco, o sea, ni a estos hechos, pues la fábrica de Roebuck, los inventos de Watt, y este desarrollo, pues el canal del algodón, de la cerámica, de la cerveza. No hay referencia a la enorme disminución de los costos de viaje de las carreteras. Es decir, en nuevas carreteras se reducen, por lo tanto, los costos de viaje, y bueno, y no hace referencia, no se da cuenta de eso tampoco. Entonces, frente a los historiadores que alaban a Smith, porque por su conocimiento empírico de la economía, bueno, aquí lo que dice Robert es, bueno, no tiene como, o sea, estos historiadores dicen, o sea, lo alaban por el conocimiento empírico, pero no se está dando cuenta de lo que está pasando alrededor de él. Y también de los asuntos industriales contemporáneos, Adam Smith ignoraba
los importantes acontecimientos económicos a su alrededor. O sea, Smith ignoraba esos acontecimientos económicos a su alrededor. Y bueno, nada, Ronda dice que ahí, sin embargo, pues hay historiadores que alaban a Smith por conocimiento empírico de la economía y conocimiento de lo industrial. Muchos de sus análisis eran erróneos. Muchos hechos que sí incluyen la riqueza de las naciones estaban obsoletos y eran de libros hace 30 años. Es decir, por un lado, hay análisis erróneos, comenta Rothbard en su opinión, hay análisis erróneos, y además lo que toma pues como información, como información importante empírica, o sea, para la economía empírica, ¿no? En la riqueza de las naciones eran obsoletos para Rothbard, ya para el momento, esos hechos, y provenían de libros de hace 30 años. No estaba pues actualizado. Muy bien. Muy bien. Pasa Rothbard ahora a la siguiente parte de este capítulo, trabajo productivo y trabajo improductivo. Vamos a ver qué es esto. Bueno, Rothbard lo destaca como una de las más dudosas contribuciones de los fisiócratas a ese pensamiento económico. Fue la opinión de que solo la agricultura era productiva. Claro, era otra época también, ¿no? Los fisiócratas están un siglo y algo antes de Smith, y Smith ya está en una era de la revolución industrial. Pero Rothbard dice, bueno, que es de las más dudosas contribuciones de los fisiócratas. Esa opinión de que solo la agricultura es productiva, de que solo la agricultura contribuye a un aumento, a un producto neto de la economía. Produit net de la economía. Smith, muy influido por los fisiócratas, recuerden su paso por Francia, retuvo ese desafortunado concepto de trabajo productivo. Dice Rothbard, desafortunado concepto. Pero lo extendió de la agricultura a los bienes materiales en general. Se hizo una extensión del tema agrícola que ya él había conocido de los fisiócratas franceses, bueno, a los bienes materiales en general. Trabajo productivo, vamos a ver cómo es esto. Para Smith, el trabajo sobre objetos materiales era productivo, pero el trabajo, por ejemplo, servicio al consumidor, producción inmaterial, era improductivo. Entonces, claro, para Rothbard esto es una contribución pues dudosa, triste, o no significa aporte, pues, alguno, que solo lo productivo fuera objetos materiales, pero que es palpable, ¿no? Lo demás era improductivo. Para Smith tenía una preferencia por los objetos materiales. Y tendió Smith a la preferencia de las inversiones en bienes de capital. La existencia de bienes de capital, por definición, tiene que encarnarse en objetos materiales. Los bienes de consumo, por otro lado, o son servicios inmateriales o se usan, se consumen en el proceso. Entonces aquí Rothbard está destacando pues, que Smith prefiere los objetos materiales, es decir, inversiones en bienes de capital, y no tanto pues el tema de bienes de consumo, servicios, que también son importantes. ¿No? La aprobación de Smith de la producción material, o sea, esa preferencia por la producción material, el trabajo productivo, era, por tanto, una forma indirecta de defender la inversión como una acumulación de bienes de capital frente al mismo objetivo
de producir bienes de capital, aumentar el consumo. Es decir, el objetivo de producir bienes de capital es aumentar el consumo, ¿verdad? En opinión de Rothbard. Entonces, claro, defendía o se enfocaba Smith, cuando hablaba de la producción material, en la inversión como una acumulación de bienes de capital. Prefería eso frente al mismo objetivo de producir bienes o sea, frente al mismo objetivo de producir estos bienes de capital, que es el consumo, ¿no? Aumentar el consumo. Bueno, cuando explica las exportaciones e importaciones en su obra, pues, Smith entiende muy bien que no tiene sentido, acumular objetos intermedios, excepto que acaben siendo consumidos. El objetivo de la producción es el consumo. Si no hubiese ese objetivo, pues la producción no se da. Entonces, dice aquí Rothbard que él extiende muy bien, pero entiende muy bien, cuando explica la exportación e importación, Smith entiende muy bien que no tenía sentido acumular objetos intermedios, excepto que acaben siendo consumidos, ¿no? Bueno, según Garrison, este austríaco conocido pues por su teoría por su desarrollo pues de la teoría austríaca del ciclo económico. Según Garrison, la conciencia presbiteriana de Adam Smith le llevó a valorar el gasto de trabajo por sí mismo y a protestar por las preferencias temporales del libre mercado de consumo y de ahorro. Claro, conciencia presbiteriana, dice Garrison, bueno, valoraba más el gasto de trabajo en sí mismo, o sea, el trabajar, que esas decisiones de preferencia temporal que todo el mundo tiene, pues, entre consumo y ahorro. Es decir, era más como lo pienso para el ahorro y tal, en sí mismo, al trabajo y tal, pero descuidando que el objetivo es el consumo. Está claro que Smith quería mucha más inversión hacia una producción futura y menos consumo presente del que el mercado está dispuesto a escoger. Una de las contradicciones de esta postura es que acumular más bienes de capital a costa del consumo presente acaba generando un nivel de vida más alto. Salvo que Smith quisiera aconsejar un aumento perpetuo y acelerado hacia cada vez más medios de producción que nunca se iban a consumir. O sea, el punto de Rothbard aquí está, o sea, que quiere aquí decir es que el objetivo de esa producción es el consumo. Entonces, claro, pareciera que, y lo ve Rothbard como una contradicción, es que es acumular por acumular, digamos, bienes de capital, como si nunca fueras a consumir. ¿Ok? Y la realidad es que, ya lo hemos visto en otras sesiones, acumular bienes de capital genera un nivel de vida más alto. Pero bueno, el nivel de vida más alto también tiene que ver con que consumes, ¿no? Entonces pareciera que Smith quiere aconsejar un aumento perpetuo acelerado hacia más medios de producción y que nunca se iba a consumir. Y la realidad es que, bueno, el objetivo del consumo, pero de la producción es el consumo. O sea, en algún momento se iba a consumir. Bueno, de esta manera, Rothbard termina, digamos, el capítulo que le dedica a Smith con esta diferencia entre trabajo productivo e improductivo. En opinión de Rothbard, pues, todo trabajo es productivo para empezar y luego, es decir, si tiene algún objetivo de cumplir o de satisfacer alguna necesidad, digamos, no hay por qué quitarle mérito a los servicios, por ejemplo, o al consumo frente a la producción o a los bienes de capital. Cuando el objetivo de los bienes de capital justamente de la producción es el consumo. Bueno, con esto termina Rothbard con esta parte termina su capítulo dedicado a Adam Smith.
Y bueno, con esto termina también esta sesión de hoy. Eh, Luego vendrá Rothbard a hablar de la difusión del pensamiento smithiano, para luego entrar en la economía clásica. Bueno, y por un buen tiempo pues dedicará a la influencia a partir de Smith, de los clásicos, ¿no? El, el aporte del pensamiento económico de los clásicos, que como ya hemos dicho, pues considera que es una especie de desvío en los avances que venía teniendo la ciencia económica previos a Smith, y se desvía con los clásicos. Recordemos también que esto va a ser más o menos por un siglo, 1776, con la riqueza de las naciones, se abre, digamos, la etapa clásica, y para la década del 1870 viene la revolución marginalista. Tenemos como un siglo de dominio de los clásicos. Muy bien. Bueno, con esto termina sobre el tema sobre Smith de Rothbard, y también termina esta sesión. Que esté muy bien, y seguimos trabajando la historia del pensamiento económico en la opinión de Rothbard. Hasta luego.